Relevadores. El término relevador nace de años atrás, cuando los mensajes eran escritos y se transmitían por medio de carteros, los cuales para hacer llegar una carta a un punto alejado de la ciudad, esta debía pasar por relevadores, que eran jinetes que tomaban el mensaje desde una zona específica y lo llevaban al lugar deseado. El americano Joseph Henry inventó el primer relay en 1835. En la década de los 60 se creía que los relevadores desaparecerían gracias al auge de la electrónica. Pero no fue así, ya que el relevador es un componente muy sencillo, versátil y útil que ofrece aislamiento galvánico a cualquier equipo, y puede ser fácilmente reemplazado sin ocasionar cuantiosas pérdidas. En este apartado se revisarán las principales tecnologías en las que se basa su composición. Se procede a dividir a los relevadores por sus características constructivas. Cuando nos referimos a tecnologías, estamos hablando del estudio de la técnica. El relevador electromagnético. Estos relés se basan en la fuerza de atracción ejercida entre las piezas de material magnético. Son accionados por una señal de corriente. Pues el relevador electromagnético lo constituyen 11 partes, que son campos de contacto, inducido, pines de contacto para hilo de bobina, contactos de conmutación, bobina de hilo de cobre, núcleo de hierro, conector plano de cobre electrolítico, conector plano con superficie galvanizada, placa base, cuerpo de la bobina y un jack. El relevador de inducción. Tienen muchas aplicaciones y su principio de funcionamiento es el mismo que el de los motores de inducción, los cuales utilizan el sistema de estructura electromagnética. Son asociados por una señal de corriente. El relé de inducción se compone de una bobina, un contacto fijo, un contacto móvil, el imán permanente, su disco de aluminio y la espiral de resorte. Podemos observar en el video un motor de inducción compuesto por 3 bobinas que se transportan físicamente 90 grados. Tenemos 2 bobinas que se conectan al transformador y una de estas 2 se conecta a un capacitor que adelanta el voltaje 90 grados eléctricos. La corriente que se atraviesa a estas 2 bobinas crea un segundo campo magnético en la tercera bobina, que ésta sigue energizar, formando así un campo rotatorio que provoca el movimiento de la lata y, en caso de ser un motor, el eje. Hay que recalcar que ajustando el valor de beta podemos tener tiempos de reacción más cortos, siendo esto muy utilizado para relés sobre corriente. Aprovechando que nuestro contacto móvil será el producto de los campos magnéticos que se produce la corriente en el sistema. Aquí podemos ver los 3 curvas principales a diferentes ajustes de beta. Observamos en la figura 3 modos de operación, cada uno para cada función de beta. Los relés de tiempo inverso son relés que operan a mayor velocidad cuanto mayor es la corriente. Podemos observar que cuanto más grande sea la corriente en el sistema, menor será el tiempo de respuesta. Relevador electrónico. Este tipo de relé opera utilizando componentes de estado sólido. Su modo de operación es similar al relevador electromagnético. Son extremadamente veloces y no producen ruidos entre conmutaciones, y el nivel de mantenimiento es muy bajo. Lo que se observa es un relevador electrónico. Como interruptor tenemos un octocoplador que aísla el sistema de control con el de potencia. Como carga puede ser un motor, una lámpara, etc. Podemos ver la fuente de la red de 120 voltios que alimenta la carga. El tiristor y el diac nos ayudan a controlar las señales de voltaje y corriente. Relevador bimetálico. Estos utilizan un bimetal para desactivar el paso de la corriente a través de él. Operan ampliamente en transformadores y protección de motores. Constan de 3 bimetales en su interior, que desempeñan 3 funciones principales, que son la desactivación del flujo de potencia, activación de la señal de alarma y un reset, que se encarga de hacer volver el instrumento a estados iniciales de operación después de ocurrir una falla. Clasificación de los relevadores. Para esta clasificación tomar en cuenta la norma estándar AIEE, que es donde podemos encontrar los principales relevadores utilizados en la industria de las protecciones eléctricas. Como número 12 tenemos el relé sobre velocidad. Funciona al sobrepasar de un valor determinado de la velocidad de una máquina.
13. Relé de velocidad síncrona. Opera a la velocidad síncrona de la máquina. 14. Relé de baja velocidad. Se activa a velocidades bajas. 21. Relé de distancia. Funciona a relación con la impedancia, la inductancia o la resistencia. Relé de sincronismo. 25. En función del ángulo de fase. El 27. Relé de bajo voltaje. 32. Relé direccional de potencia. Funciona cuando la potencia revierte su flujo. 37. Relé de baja potencia. 40. Relé de campo. En función de la energía producto de la excitación de campo de una máquina. 46. Relé de corriente. Funciona en desbalanceo de corriente. 49. Relé térmico. En función de la corriente de armadura. 50. Relé sobre corriente instantánea. En función de picos excesivos de corriente. 51. Relé sobre corriente de tiempo CA. En función de la corriente más un intervalo de tiempo definido. 55. Relé de factor de potencia. En función del factor de potencia. 59. Relé sobre voltaje. Funciona cuando existen picos de voltaje no deseados. 67. Relé direccional de corriente. En función del flujo de la corriente. 81. Relé de frecuencia. En función de la frecuencia del generador. Y 87. Relé de protección direccional. En función de la entrada y salida de corriente del circuito. Los relés pueden clasificarse de dos maneras según el tiempo de operación. Pues, los relés tipo instantáneo y los de tipo retardo. En los de tipo retardo podemos tener relés con tiempo definido y con tiempo inverso. En los de tiempo inverso podemos tener relés con tiempos muy inversos, extremadamente inversos y, como dice su palabra, inversos. Analizaremos los relés 50 y 51 para darnos cuenta de estas diferencias y sus similitudes. Definimos el relé 50 y 51 según la norma AIEE como 50. Relé sobre corriente instantánea igual a un relevador de tipo instantáneo. 51. Relé sobre corriente de tiempo igual a un relevador de tipo retardo. El funcionamiento de un relé sobre corriente es simple, ya que su operación depende de dos variables básicas. 1. El nivel de corriente mínima de operación, o corriente pick-up, que es aquel valor que produce el cambio de estado del relé. Y 2. La característica de tiempo de operación, es decir, la forma en que el relé responde en cuanto al tiempo. Los relés sobre corriente instantáneo se construyen del tipo de armadura succionada, armadura traída y copa de inducción. El torque de estos elementos responde a una expresión del tipo K por corriente cuadrado. Los tiempos de operación son del orden de los 10 a los 60 milisegundos. La característica de operación, especialmente en los elementos de tipo copa de inducción, corresponde a la curva mostrada en la siguiente figura. Aquí tenemos la forma de operación de un relevador de sobrecorriente tipo instantáneo o relé 50. Este va a operar cada vez que la corriente supere los límites permitidos. En este caso, cada vez que la corriente en el sistema supere la corriente de operación pick-up, el relé se dispara instantáneamente, sin dejar lugar al tiempo. Por eso se dice que el tiempo de retardo es 0 segundos. Aunque la velocidad real en este tiempo es de 0,01 segundos.